que tienen que ver con su respuesta a nuestras oraciones. ¿A cuánto le gustaría orar y tener esa bendición tan maravillosa de recibir la respuesta divina a nuestras peticiones? A ver, ¿a cuánto le gustaría que nuestras oraciones dejen de ser simples rituales religiosos y se transformen en conversaciones con Dios? Porque la oración claramente no es un ejercicio religioso. La religión hace de la oración una práctica sin fruto. La gente va, hace sus rezos, ¿sí o no? Pero se queda sin ningún tipo de respuesta divina. ¿Por qué? Porque claramente Dios nos enseña que orar es mucho más que una práctica religiosa para callar la conciencia. Dios nos enseña que la oración es una conversación entre el hombre y Dios. Cuando digo hombre, estoy hablando genéricamente, el hombre, la mujer y Dios. Y Dios manifiesta su realeza respondiendo a nuestro clamor. Una cosa es que una persona haga un rezo en algún momento determinado, y otra cosa es cuando alguien experimenta la respuesta de Dios. ¿Qué pasa cuando usted y yo experimentamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones? ¿Verdad que nuestra fe crece? Y claramente Dios se hace real en nuestra vida. Y entonces es allí donde las personas comienzan a preguntarnos, bueno, ¿qué onda contigo? Porque te veo muy adentrado dentro de lo que es el reino de Dios. Y entonces la gente comienza a hacerse preguntas. ¿Te estás fanatizando? ¿Te están lavando el cerebro? ¿Y cómo hace uno para decirle, no me estoy fanatizando? Claramente Dios se está haciendo real en mi vida, y conversar con Dios, orarle a Él, se hace cada vez más hermoso, porque no solamente Dios nos responde a aquellas cosas que nosotros clamamos y le pedimos. En la oración también Dios se hace presente para llenarnos el corazón de paz, de gozo. Los mejores momentos, mi hermano, de mi vida lo he pasado junto a Él, cuando me he postrado ante su presencia, cuando le he adorado en la intimidad de mi cuarto. Y es allí donde uno experimenta la presencia de Dios, el abrazo del Padre. Y uno podrá decir, pero pastor, ¿todo eso se puede experimentar? Sí, claramente que sí. Porque Dios no es una religión terrenal. Dios es nuestro Padre celestial. Él es real. Él está vivo. Él no se esconde detrás de una imagen de yeso, de madera, de oro, de bronce o de lo que fuese. Dios es el creador de todo lo que existe. Este mundo secularizado, paganizado, es el que intenta todos los días tratar de ridiculizar la fe del hombre y de la mujer con Dios. ¿Por qué? Porque este mundo quiere inyectar en nuestro corazón la idea de que Dios realmente es un amigo imaginario, que no es algo real. Damas y caballeros, Dios es tan real como el aire que respiramos, que a pesar de que no lo podemos ver, sin ese oxígeno no podríamos vivir. Dios es real. Y la manera que Dios tiene para manifestar su realeza es ingresando a nuestra vida y por medio de su presencia hacernos experimentar una paz maravillosa. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hecho de que Dios no se pueda ver con nuestros ojos naturales no es un indicador que Él es inexistente. No. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos y que tienen que ver con nuestra subsistencia en esta tierra son experimentales,
no necesariamente pueden verse con nuestros ojos naturales. Por ejemplo, el oxígeno es experimental, no es visual. Es experimental. Usted puede tener los mejores riñones, los mejores pulmones, el mejor corazón, puede tener haber todo un sistema sanguíneo perfecto, puede tener el cerebro perfecto, pero le voy a decir algo: si a usted no le sube oxígeno al cerebro, por eso que Dios, para darle vida al hombre, al ser humano, ¿qué sopló? Aliento de vida. El aliento es algo que no se puede ver, sí se puede oler. Algunos de ustedes ya conocen el aliento de su cónyuge a las 7 de la mañana, cuando se levanta con esa gana de darte un piquito y vos le decís: te comiste todo el pastel de cebolla anoche. Pero en esta noche yo quiero transmitirles, predicarles a ustedes algunos principios que están relacionados a la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque una de las maneras que Dios tiene para manifestar su realeza, ¿se entiende el término realeza? Que por allí nosotros solamente suprimimos la palabra realeza a un término jerárquico y de reino, ¿se entiende? La realeza como mirando todo lo que es su magnificencia y riqueza. Pero cuando yo hablo de realeza, hablo de algo real, o sea, de algo que es existente. Entonces Dios, aparte de que su realeza también indica lo que dije primero, Dios, una de las maneras que tiene para hacerse real en nuestras vidas es respondiendo a nuestras peticiones. De esa manera usted se queda ya sin ningún tipo de argumento para decir Dios no existe. Porque si usted en un momento de extrema necesidad, usted clama y Dios toma su clamor y manifiesta su respuesta, a usted y a mí no nos queda otra que decir fue Dios. Y si Dios intervino, entonces Dios es real. Y si Dios es real, entonces sería demasiado ingrato de mi parte haber experimentado una respuesta divina para, después de haber solucionado mi necesidad, darle la espalda al Dios que es real. ¿Están listos? Quiero hablarles de algunos principios que debemos aplicar para que Dios en primera instancia pueda escuchar nuestras oraciones para después responderlas. A ver, ya desde el vamos, nosotros debemos entender que para que Dios pueda responder, primero debe escuchar. En otras palabras, si nosotros oramos mal, esa oración no pasa al techo. Así que Dios no puede responder lo que en teoría ya aplicamos mal. Entonces, los apóstoles, los discípulos del Señor, comenzaron a ver algo diferente en la vida de oración de Jesús. Veían algo que no podían ver en lo que era el núcleo duro religioso de la época. Por ejemplo, a ellos les causaba curiosidad que Jesús, todo lo que le pedía al Padre, el Padre se lo daba. ¿Se entiende? Ellos no veían eso en los fariseos, tampoco lo veían en los saduceos ni en los escribas. Ellos contemplaban a ese grupo de gente religiosa de la época, cómo ellos hacían grandes oraciones en público, cómo a ellos les gustaba hacerse ver en medio de toda la multitud para que dijesen: wow, cómo oran, miran cuánta elocuencia, mira qué palabras tan sofisticadas utilizan, y la gente aplaudía sus oraciones. Pero claramente las oraciones quedaban allí, quedaban solamente en la admiración y en el aplauso de aquellos que escuchaban la oración pública, pero esas oraciones no llegaban a Dios. Entonces ellos oraban muy lindo, pero no había casi respuesta divina. Ahora Jesús
era una persona muy eficaz a la hora de orar, porque ellos podían ver cómo el Padre le respondía, cómo el Padre manifestaba las peticiones que Jesús le hacía al Señor. Y por eso que en cierta oportunidad ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. ¿Cree usted que ellos no sabían hacer los rezos religiosos que hacían los fariseos y saduceos en la época? Claramente es como si, por ejemplo, una persona se ha criado dentro de la iglesia católica, por más que no sea practicante, la persona sabe hacer algún rezo, ¿sí o no? De hecho, yo nunca fui a una iglesia, por ejemplo, católica, pero todos nosotros tenemos más o menos una idea. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sí o no? Algo así era. ¿Qué se hacen los que nunca hicieron esa oración? Entonces, Jesús, en el libro de Mateo capítulo 6, comienza a dar algunos indicios en relación a este tema que pues es muy importante que lo sepamos. Jesús dice: cuando oren, no utilicen vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su palabrería Dios lo va a escuchar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico y que estoy seguro que a todos nos va a servir. Si usted como padre ve que su hijo le hace falta un par de zapatillas y su hijo, lejos de acercarse a usted y decirle: papi, ¿tú me podrías comprar o me podrías regalar, me podrías dar un par de zapatillas? Eso sería lo más lógico, ¿sí o no? Pero de repente su hijo decide venir, se para delante de usted y le dice: Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y lo que a usted le hace falta es un par de zapatillas. ¿Usted qué pensaría que su hijo tiene? Que tiene alguna situación religiosa que no ha solucionado. Porque tal vez le enseñaron que para que Dios le supliera para que su padre le supliera un par de zapatillas, tenía que hacer un rezo invocando a ciertos dioses, ¿sí o no? Por eso que es tan importante. Jesús, cuando le dicen los discípulos: enséñanos a orar, Jesús no le enseña a ellos la introducción a una oración religiosa. Lo primero que Jesús le dice: mira, para que ustedes puedan ver la respuesta de Dios al clamor, deben entender que Dios no es una religión. Cuando oren, lo primero que deben reconocer es que Dios no es una religión muerta. Padre celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para que la oración pueda ser productiva y tenga respuesta del cielo, el hombre y la mujer en la tierra deben reconocer que no tenemos a una religión, tenemos a un Padre celestial. Entonces Dios es nuestro Padre, Dios no es nuestra religión, Dios es pasión. Esto es importantísimo. Los fariseos eran incapaces de mencionar a Dios como Padre, porque no se sentían hijos. Ellos se sentían hijos de Abraham, y ni siquiera hijos de Abraham eran. Jesús se los dijo. Entonces, primera instancia para que nosotros podamos ir recibiendo la respuesta de Dios a nuestras oraciones es entender que Dios trasciende una religión. Dios es un Padre celestial, eterno. Dios es Padre. No estamos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Dios es Padre. Y como todo buen padre se deleita en bendecir, en ayudar, en proteger, en proveer, en sustentar a sus hijos. Entonces Jesús se encargó de decir: muchachos, ustedes deben reconocer que Dios es Padre y ustedes deben santificar su nombre. Es decir, a Dios le agrada cuando uno adora, glorifica su nombre. Y esto es vital, damas y caballeros. Si el mundo experimentara esto, qué gloriosos serían nuestros días. Qué hermoso es saber que nosotros podemos acudir de una manera libre ante nuestro Padre para orar.
Entonces la gente muchas veces pone la confianza en el hombre, pone la confianza en la religión, pone la confianza en sus méritos personales. Bueno, yo creo que si existe un Dios, Él me tiene que responder porque yo no soy tampoco tan mala persona. ¿Y desde cuándo tú piensas, o sea, desde cuándo Dios responde a las oraciones basado en tus méritos humanos? A ver, le voy a dar una sola exhortación. ¿Me deja exhortarle? Mire que dije exhortación, no es un regaño, es una exhortación. De todos los que están sentados aquí, los que me están viendo detrás de la cámara y este que le está hablando, acá nadie es bueno. No, pastor, usted se está equivocando. Yo soy tremenda buena persona. Nadie es bueno en este lugar, porque habitamos en un caparazón de carne donde la Biblia dice que esta carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Aquí nadie es bueno. Aquí el único bueno es Dios. Entonces, yo voy al Padre no confiando en que Él yo voy al Padre no confiando en que Él tiene que bendecirme porque yo soy buena gente. Pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo voy al Padre en humillación y en sujeción y en adoración, reconociendo que si Él me abre el cielo y me responde es porque Él es bueno. Es como nosotros. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. Ok, ustedes son padres, la mayoría son padres. Yo le hago una pregunta. ¿Sus hijos alguna vez hicieron alguna travesura? Bueno, algunos dicen, no, pastor, mis hijos son un amor de Dios. Pastor, me nacieron con 2 alitas. Que cuando nació, el médico, lejos de cortarle el cordón umbilical, tuvo que salir porque se me iba por la ventana, pastor. Ahora yo le hago una pregunta. A pesar de que sus hijos se equivocan, a veces cometen travesuras, a veces cometen errores muy grandes y a veces pecan. ¿Sí o no? Su amor paterno hace que usted le cierre el grifo o cerrar la llave, más para que sea más fácil la palabra, cerrar la llave de ayudarle a su hijo si está pasando alguna necesidad. ¿Por qué no? Porque usted ama a su hijo por encima de sus errores. ¿Sí o no? Ahora, eso no indica que usted ahora le va a justificar los errores a su hijo. Usted como padre va a seguir aconsejándolo, ayudándole y exhortándole a que corrija lo que deba corregir. Y en ocasiones va a tener que castigarlo, ¿sí o no? Pero el castigo no va lleno de odio. El castigo no busca el exterminio de su hijo. ¿Qué es lo que busca? La recapacitación, la reflexión, el cambio de actitud. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice, si nosotros, siendo malos, sabemos darles buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a aquellos que se lo piden? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a la presencia de Dios confiando en que Él es bueno, no en que yo me lo merezco. You and me don't merecer nothing. Éramos reos de muerte, estábamos sentenciados, porque así como le pregunto, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos alguna vez pecaron? Levánteme la mano si alguna vez usted pecó. Sí. Ay, pastor, yo nunca pequé. Ya está pecando. Porque la mentira es un pecado. Entonces, hay que arreglar el tema del pecado, y el tema del pecado no se arregla con buenas obras. Bueno, pastor, convengamos que sí, pastor. Yo he cometido pecado, pero también yo he hecho muchas cosas buenas. No. A ver,
Te lo voy a decir en español. El tema del pecado no se soluciona con buenas obras, porque si el tema del pecado se solucionase con buenas obras, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por los pecados de la humanidad? No tiene sentido. Dios hubiese dicho, en la balanza de la vida procura hacer más buenas obras que pecado. Y entonces en el epílogo de tu vida se te va a poner en una balanza, y si tienes más buenas obras que malas obras, entonces vas a tener salvación y redención. ¿Sí o no? Entonces no es así. No es así. El tema del pecado no se soluciona con hacer bien, porque tampoco se soluciona en la justicia terrenal eso. Si una persona comete un delito, si una persona comete algo ilegal y se presenta delante de un juez, y el juez le dice, usted está aquí porque usted cometió una infracción, usted cometió un delito, usted cometió un crimen, y la persona dice, bueno, señor juez, yo reconozco que cometí un crimen, yo reconozco que hice un delito, pero déjeme decirle, señor juez, que no se me puede condenar a la cárcel porque este fue el delito que yo cometí, pero mire cuántas buenas obras yo he hecho. El juez te va a decir, aquí no estás en no estás en este tribunal para felicitarte las cosas buenas que hiciste. Estás aquí para que puedas tú solucionar el tema del delito. ¿Sí o no? Entonces, las buenas obras que una persona cometió, ¿le cuentan a la hora de ser sentenciado por el delito que está siendo condenado? No. ¿Y qué es lo que nos hace pensar a nosotros que Dios, que es el juez justo, nos va a salvar a nosotros por buenas obras? La Biblia dice, nadie se salva por obras, porque por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se glorifique. Ahora, entendiendo eso, entonces ya una persona dice, bueno, entonces yo voy a la presencia de Dios reconociendo que Él es mi Padre, reconociendo que Él es mi Señor, reconociendo que Él es bueno, reconociendo que yo necesito su amor y su perdón. Entonces, a esa persona que va con esa actitud, que no va con aires de grandeza a la presencia de Dios, que no va diciendo, hey, aquí estoy yo, querubines, serafines, arcángeles y ángeles y suegras, cállense, que acá llegué yo. Mire, es interesante. La Biblia narra la historia, Jesús, creo que es en Lucas 18, donde dice la Biblia que habían dos personajes que se habían presentado en el templo a orar. Uno de ellos era fariseo y dice la Biblia, oraba consigo mismo de esta manera: Padre, te doy gracias porque no soy como los demás, como las demás personas. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy mentiroso. De hecho, tampoco soy como este publicano pobre, miserable que está acá al lado mío. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. El tipo se jactaba, pero dice la Biblia claramente, dice, oraba consigo mismo. Dios no escuchaba. Pero dice la Biblia que detrás de él había uno que estaba postrado, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. Golpeándose en el pecho decía: Padre, sé propicio a mi pecador. Dice la Biblia, les digo que ese publicano, al cual este fariseo menospreciaba, descendió a su casa justificado y su oración fue escuchada. Mas el fariseo siguió orando consigo mismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer, pastor, para que mi oración sea escuchada? Diga conmigo, debe haber un reconocimiento paterno de Dios. A ver, fuerte, diga conmigo, reconocimiento paterno. Ahora, míreme todo el mundo. Para que Dios sea mi Padre, no sé si decirlo porque está muy fuerte. Para que Dios sea mi Padre, voy a decir algo que al parecer es lógico. Yo tengo que ser su hijo. Y es allí donde está el problema de muchos. Dios es Padre, pero yo no quiero ser hijo. Porque sé que ser hijo de Él demanda que yo viva de acuerdo a los parámetros de Él. Por ejemplo, séame sincero, a los que son padres aquí,
Si usted tiene a su hijo viviendo dentro de su casa, ¿usted le dejaría que su hijo haga todo lo que se le pegue la regalada gana? ¿O usted le pondría ciertos parámetros de conducta para regir el orden dentro del hogar? ¿Y qué hacen muchos hijos entonces cuando no les gustan las reglas que pone el padre? Se van. Pero muchos dicen, si tú realmente me amas, papi, mami, tú me tendrías que dejar hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hacen muchos? Se van. ¿Por qué? Ya no quieren vivir adentro de la casa con los padres. ¿Por qué? Porque no les gustan las reglas. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Quiere que Dios sea su padre, pero ellos no quieren ser sus hijos. Quieren que Dios sea su Padre celestial para recibir bendiciones, pero quieren vivir como si fueran hijos del diablo. Sonó fuerte, pero es una realidad. Entonces, en este mundo se nos enseña que toda la humanidad es hija de Dios. Le tengo noticias. Esa es una mentira terrible. No todos en la tierra son hijos de Dios. Ya conmigo. ¿Cómo? Sí. No todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se rinde ante el Padre y comienza a llevar una vida conforme la palabra de Dios. Esto es interesante. Esto es interesante. Mira, vamos a leer lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 10 en adelante. Si me lo pueden poner. Juan, capítulo 1, versículo 10, habla de Jesús para que vean que no todos son hijos de Dios. Esto es interesante. Dice, en el mundo estaba Jesús, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho. Claramente Jesús es Dios hecho hombre. Pero el mundo no le conoció. Sigue diciendo el 11. A lo suyo vino, es decir, a redimir al mundo, a pagar el precio por el pecado, a que el hombre encontrase salvación en el Mesías Redentor. Y los suyos, es decir, su pueblo en Israel, no le recibieron, es decir, no quisieron reconocerlo como el Mesías, como Dios hecho hombre, no lo quisieron reconocer. Han pasado 2000 años y los judíos siguen esperando al Mesías. Ya vino, rabino, ya vino. Verás o no, rabino, ya vino. Ya vino. Pero dice el 12, y entonces, pastor, ¿cómo se hace para ser hijo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo no somos hijos de Dios por pertenecer a una religión. No somos hijos de Dios por el mero hecho de pertenecer a la humanidad. No. Hijos de Dios no son aquellos que se afilian a una religión terrenal. No, hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo Jesús, que aquellos que se rinden a Él, aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador, a esos Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es interesante. Entonces, Dios es Padre Celestial. Yo tengo acceso a su presencia porque dice la Biblia, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo delante del Padre por medio de la oración, por la sangre de Cristo, no por el valor de nuestras buenas obras. Entonces ya conmigo, ahora sí, cuando oren, digan, Padre Celestial, pero yo tengo acceso porque soy hijo. Y soy hijo porque creí en Cristo, porque me rendí a Él. Ahora, para que Dios pueda contestar nuestras oraciones, primeramente debe haber un reconocimiento de que Él es Padre, no religión.
Debe haber un reconocimiento de que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, y nosotros lo aceptamos como Señor. Eso nos hace a nosotros ser hijos de Dios, y eso nos da el derecho de ir a la presencia de Dios a orar. Así que eso en primera instancia. Lo segundo, para que Dios, o el segundo principio para que Dios pueda contestar nuestras peticiones, es en nombre de quién oramos. Te vas a dar cuenta que la mayoría de gente se hace de un amuleto, se hace de una imagen de religiosa, se hace de sus propios méritos humanos para sellar su oración. En el nombre y en el mérito de mis buenas obras, yo soy digno de que tú escuches y me otorgues lo que te estoy pidiendo. ¿Sí o no? No. En el nombre de esta imagen de fundición, la cual me han dicho que es muy poderosa o muy poderoso, yo te pido que intercedas al Padre para que el Padre pueda bendecirme y pueda ayudarme en este momento de necesidad. Te tengo noticias, esa imagen de fundición, que claramente uno no tiene la culpa de creer en ella, porque esa es la cultura de nuestros países. Se nos instruye desde chico a confiar en imágenes y en cosas. Y entonces nosotros le pedimos, no porque seamos diabólicos, no, sino porque pensamos que de esa manera funciona el reino de Dios. Entonces utilizamos esa imagen de fundición para que esa imagen de fundición se conecte con el Dios Todopoderoso y entonces interceda por nosotros. Damas y caballeros, esa imagen, dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen boca y no oyen, tienen oreja y no oyen, tienen manos y no palpan. Ellos no pueden interceder porque son objetos que un ser humano hizo, algunos por identificarse con alguna divinidad y otros porque necesitaban plata y se aprovecharon de que la gente necesita ver para comenzar a creer. Pero Dios no funciona así. Para que Dios pueda contestar las oraciones, tenemos que reconocerlo como Padre. Debemos nosotros ser hijo y ahora orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No, pero ¿y cómo hago si yo tengo? No. Bota todo lo que puedas tener en cuanto a religiosidad. Nada de eso te va a ayudar. Nada. Bota todo. No dejes nada en tu casa que tenga que ver con objetos religiosos. Lo único que Dios escucha, o sea, lo único que Dios recibe como un sello de confirmación a nuestra oración es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? Mire, vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 12 en adelante. ¿Están listos? ¿Están listos? Mira lo que enseña Jesús aquí, que es de vital importancia que lo entendamos. Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice así: de cierto os digo. Cuando Jesús utilizaba ese término, lo que estaba diciendo es: esto es 100% confiable. Esto es así. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero mira lo que dice ahora: y todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué? Ayúdeme a ver, ¿en qué? En mi nombre. ¿Qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así encontramos la razón, que hay gente que dice: ahora entiendo por qué yo siento como que nadie me escucha, porque estás estás sellando tu oración de la forma incorrecta. Orar en el nombre de Jesús es lo que garantiza que el Padre escuche todo lo que hemos venido pidiéndole. Si yo no menciono el nombre de Jesús, la oración queda en el aire. Queda invalidada. Así que como segundo principio debemos sacar de nuestra vida
todo lo que nosotros pensábamos religiosamente que nos podía conectar con Dios. No solamente en base de imágenes de fundición, sino aún de sentirnos nosotros con méritos humanos para que Dios escuche nuestras oraciones. No, lo que hace que Dios escuche y conceda nuestras oraciones es orar en el nombre de Jesús. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pastor, entonces, a ver, hay que reconocer a Dios como Padre, ya me quedó claro, Dios no es una religión, Dios es un Padre celestial, es creador de todo lo que existe, Él es real, Él es verdadero, Él no habita en ninguna religión, Él habita en la eternidad. Perfecto, ¿estamos bien? Bueno, después me quedó claro, pastor, que para que uno se transforme en hijo de Dios debe creer en Cristo, debe aceptar el señorío de su Hijo sobre su vida y debe rendirse a Él y comenzar a vivir de acuerdo a la Biblia. Me parece perfecto, pues no es tan difícil de entender. Como tercer principio, usted me está diciendo que, bueno, uno debe dirigir la oración al Padre en el nombre de Cristo para que el Padre la escuche y para que el Padre lo otorgue. Perfecto. Entonces, basado en eso, ya con esos tres principios, ¿Dios está obligado a darme todo lo que le pido? No, porque como Dios es soberano, Dios puede responder de tres maneras a nuestras oraciones. Diga conmigo, sí, no y espera. Y ese es el problema, que muchas personas por allí se ponen a pedir un montón de cosas que no están dentro de los parámetros de su voluntad. Si nosotros realmente queremos que Dios escuche y nos conceda las peticiones, bueno, no solamente deben ir dirigidas a Él en el nombre de Jesús, sino que debemos nosotros estudiar si lo que vamos a pedir está dentro de los parámetros de su voluntad. ¿Se entiende? Por ejemplo, una vuelta cuenta un pastor que dice que estaban en una reunión de oración y dice que una hermana dice: pastor, ustedes pueden ponerse de acuerdo conmigo para orar por una petición que yo tengo delante de Dios. Y el pastor le dice: bueno, me parece perfecto, vamos a orar, pero bueno, para ponernos de acuerdo, dinos cuál es la petición que tienes. Ah, no la puedo decir, es algo entre Dios y yo. Bueno, la cuestión es que vos sabés que siempre hay uno que se entera cuál es la petición. ¿Sabe lo que estaba pidiendo la hermanita? Que se muriera la pastora para casarse ella con el pastor. No, pero lo estoy hablando en serio, ¿eh? Ahora, yo te pregunto, ¿vos te pensás que Dios va a escuchar ese tipo de oraciones? Entonces, por ejemplo, Dios no escucha oraciones como que nosotros le pidamos la cabeza de nuestros enemigos. Dios no va a escuchar oraciones que, por ejemplo, una persona diga: ay, estoy cansado de que fulano de tal me presuma todos los bienes que tiene y yo no tengo nada. Señor, dame una casa para demostrarle a este hijo del diablo que tú realmente... No, porque Dios dice, tu intención no es la correcta. Por eso que la Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, pastor, ¿qué es lo que debo pedir? Bueno, mira lo que dice acá la Biblia. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente, que es de vital importancia que lo podamos entender. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14 dice: y esta es la confianza, diga conmigo, a ver, y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en el Señor, que si pedimos que alguna cosa conforme a su voluntad, ya, ¿qué pasa? Él nos, ¿qué? Él nos oye. Pero dice el 15,
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esto es de vital importancia. Nos dirigimos al Padre, no a una religión. Nos dirigimos al Padre Celestial, no a un amigo imaginario. Nos dirigimos y tenemos acceso a esa paternidad porque decidimos rendirnos al Hijo, creer en su nombre, vivir bajo su señorío. Y entonces desde ese parámetro ahora dirijo mis oraciones firmándolas en el nombre de Jesús. Pero ahora, antes de clamar, antes de pedir, verifico que lo que voy a pedir esté dentro de los parámetros de su voluntad. Ya conmigo, pero qué fácil de entender. ¿Y por qué la complican tanto los religiosos? Porque es así. El religioso quiere disfrazar a Dios de complicado, y Dios no es complicado. Somos nosotros los que complicamos las cosas. Esto es muy importante que lo entendamos. Quiero darte el último principio, que es lo que claramente hace que los cielos se puedan abrir y que nuestras peticiones puedan ser respondidas por Dios. Porque, ¿por qué dice el apóstol Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad? Lo que está diciendo es, tú vas al Padre a pedir no exigiendo nada. Por ejemplo, hoy día te vas a dar cuenta que dentro de no pocos lugares ya la gente está dejando de pedir, ¿sí o no? Padre, vengo delante de ti, pongo una demanda ahora. Y le demandan a Dios. Padre, hago un decreto ahora. Y decretan, nadie pide, porque pedir conforme a su voluntad es humillación y entender que Dios es soberano. Entonces cuando Dios dice, para, hay alguien que me está pidiendo en el nombre de mi Hijo, con la revelación del Padre, tiene autoridad para pedir porque ya se arrepintió y se convirtió a Cristo. Y ahora viene postrado y me pide algo conforme a mi voluntad porque está reconociendo mi soberanía. ¡Wow! A ese voy a escuchar. Pero para la teología o gran parte de la teología moderna, el ir a pedir conforme a su voluntad es falta de fe. No, mi hermano. Pedir conforme a su voluntad es reconocimiento de su soberanía. Por eso que Jesús, si Jesús hubiese habitado en la teología de nuestros días, en el Getsemaní, hubiese dicho, yo decreto, establezco, cruz, fuera, ahora, pongo una demanda, sal fuera, diablo. Jesús se humilló al Padre y le dijo, Padre, te pido que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús aceptó la voluntad del Padre. ¿Fue dolorosa? Sí, pero también después de 72 horas fue extremadamente gloriosa. Entonces, esto es muy importante. Cada vez que yo voy a pedirle algo a Dios, siempre le digo, Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué hay que decir eso? ¿Viste? Te das cuenta, si te molesta decir eso, es porque entonces ya tú no estás pidiendo, tú estás exigiendo. Es como aquella persona que te va a pedir un favor y se enoja porque le dijiste que no. Nunca te fue a pedir un favor, te fue a exigir. Como que no es contigo. Séame sincero, míreme todo lo que están aquí, míreme todo. Ustedes también, lo que están viendo detrás de la pantalla. Escúcheme. Fuera de broma. ¿Cuántos de ustedes se han enojado cuando fueron a pedirle un favor a alguien y esa persona le dijo no? Entonces no fuiste a pedirle un favor. Fue a exigirle. Y ni hablar si esa persona que nos dijo que no, nosotros ya le veníamos haciendo favores. Pero bueno, damas y caballeros, hoy debemos recuperar
la nobleza y la humildad de saber a quién nos estamos dirigiendo. Es nuestro Padre, es celestial. Él es santo, puro y sabe lo que hace. Y por eso que uno no debe pensar de que siempre la voluntad del Señor va a ser no. No. La voluntad de Dios no siempre es no. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Porque míreme, si Dios te dice que, o sea, Dios te va a responder. Diga conmigo, las oraciones Dios siempre las va a responder. Fuerte, diga conmigo, las peticiones Dios siempre las va a responder. De 3 maneras: sí, no y espera. Dios nunca va a dejar una oración sin responder. Pero nosotros pensamos que la respuesta de Dios siempre debe ser sí. Y como mucho le puedo tolerar espera, pero no a mí. A mí que hice un decreto apostólico y profético, yo que pacté, don Niembro. Yo que hice un pacto, que hice un decreto, que el ungido, más ungido de todos los ungidos, hasta me sopló, me hizo y me caí. Dios me tiene que responder. Gloria al Señor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Yo te hago una pregunta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces ¿quiere decir que cuando Dios nos dice que no, es algo bueno? A ver, ayúdeme. Cuando Dios nos dice que no, ¿es algo bueno? Fuerte, a ver. Cuando Dios nos dice que no, ¿es algo bueno? Sí, porque Dios sabe por qué nos dijo que no. A saber que Dios es eterno y sabe todas las cosas, Él sabe por qué nos dijo que no. Él sabe de las cosas que nos libró. Ay, pastor, yo un día le estaba pidiendo a Dios que me diera ese muchachito que tanto me gustaba, pastor. Pero Dios me dijo que no, yo me gustaba. Vos no sabés por qué Dios te está diciendo que no. A saber del dolor de cabeza que Dios te está librando. ¿Sabes cuántas casadas dicen, pastor, Dios me decía que no y fui terca, pastor? Ahí me casé con el chavalón este que me prometió ser cabeza del hogar y terminó siendo un cabezón del infierno. Entonces a veces nos encaprichamos, mi hermano, porque nosotros pensamos, sí, yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que... No, porque así como nosotros, a ver, séame sincero, ¿usted siempre le dio todo lo que su hijo le pidió? No. Es que es así. No, porque usted sabe por qué le dijo que no. Usted sabe por qué no se lo dio en ese momento. Hay cosas que usted tiene planificada darle a su hijo, pero usted sabe que todavía no tiene la madurez para recibirlo, así que usted lo deja en Argentina decimos stand-by. En Mendoza decimos en hold. A la mente ahí, déjalo en espera. Pero cuando decimos que no lo hacemos porque somos malos. Lo hacemos porque queremos evitarle un dolor de cabeza. A ver, Jesús le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, la crucifixión, pásala, Señor, porque yo estoy viendo que esto es algo sumamente vergonzoso, doloroso, trágico. Es algo que es muy difícil de enfrentar. Pasa de mí esta copa. Si el Padre le decía, ay, hijo, bueno, ok, paso de ti esta copa, salvaba a su hijo, pero no nos salvaba a nosotros. Pero él le dijo, no, vas a pasar la copa. Yo sé que va a ser doloroso, pero al tercer día te voy a resucitar y vas a tú a ser resucitado al tercer día. Te vas a sentar en lo más alto y también vas a darle salvación a todo aquel que cree en tu nombre. Esto es glorioso.
Por eso que hay que orar siempre conforme a su voluntad. No es falta de fe decirle a Dios que se haga conforme a tu voluntad. ¿Me entiendes? Yo oré por mi padre en el 2014. Señor, ¿sabe cuántas peticiones Dios escuchó en favor de mi padre? Pero en el 2014, cuando él se convierte al Señor, solamente duró siendo cristiano 2 meses. Le agarró un cáncer fulminante que se lo llevó. La cuestión es que yo le pedí a Dios, Señor, sánalo. Si ya lo salvaste, ¿qué te cuesta sanarlo? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tú sabes todas las cosas. Mi papá fue adicto al alcohol durante 40 años. Entonces yo durante aproximadamente 15 años estuve orando por él para que Dios lo salvara. Y Dios lo salvó. Él en ese año, él acepta a Cristo como su Señor y Salvador en una iglesia donde yo estaba predicando. Él mismo pasó, él mismo recibió a Cristo. Ese día él se convierte al Señor. Al poco tiempo, él fallece. Ahora, si yo hubiese sido una persona terca, Señor, yo soy pastor, estoy en Hialeah, ¿cómo tú no me vas a escuchar? No, porque como Dios sabe todas las cosas, uno no sabe si mi papá ya Dios cumplió su promesa de salvarlo, como dice la Biblia. Cree tú y toda tu familia será salva. Ahora, después, a mí no me compete saber por qué Dios no lo sanó en ese momento, cuando yo he visto a tanta gente sanarse de cáncer. Yo he visto a mucha gente sanarse de enfermedades. Yo he visto cómo Dios ha sanado mi cuerpo de una manera milagrosa. Yo soy testigo de eso. Sin embargo, con mi padre no fue así. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Porque Dios sabe que tal vez mi padre, no me consta, porque esto podría ser hasta contrafáctico, pero no podría yo decirte que mi papá podría haber recaído y volver otra vez a la adicción. Tenía apenas 62 años cuando él murió. Por eso le estoy diciendo, uno no sabe las cosas. Entonces yo tengo 2 opciones. O me enojo con Dios porque no lo sanó, o me alegro porque lo salvó. Damas y caballeros, yo prefiero haberlo dejado de disfrutar un par de años en la tierra y disfrutarlo toda una eternidad, que haber disfrutado más haberme enojado. A ver, ¿cuál es la palabra exacta? Yo prefiero haberlo no disfrutado tanto o un par de años más en la tierra, pero disfrutarlo toda la eternidad, que disfrutarlo un par de años más en la tierra y después no disfrutarlo nunca en la eternidad. Esa es. Yo le agradezco a Dios porque me lo regaló yo tenía en aquel entonces 18, 19 años. Murió en el 2014. Bueno, 30 y pico de años tenía yo. Entonces, la idea central de esto es que un no de Dios es tan glorioso como un sí de Él. Eso merecía un aplauso. Un no de Dios es tan glorioso como un sí de Él. Así que con esto quiero terminar ahora. Y quiero compartir con ustedes el último principio que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 4 y 5. Dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 4 y 5, lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová. Míreme todo el mundo. ¿Qué significa eso de deleitarse a sí mismo en Dios? Lo que indica el salmista es: todo hijo e hija de Dios debe aprender a deleitarse en Dios por lo que Él es, no por lo que puede llegar a darnos. Ese término a sí mismo es: deleítate en Dios porque es tu Padre. No te deleites en Dios por lo que Él te puede dar. Por ejemplo, vuelvo otra vez a ustedes que son padres. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos los amen por lo que tienen, por la herencia que le van a dejar, o porque lo aman a ustedes? Porque los aman a ustedes.
No hay nada más hermoso que recibir un amor genuino de un hijo, de una hija, que te ame por lo que eres, no por lo que tienes, no por lo que le puedes dejar de herencia, ¿sí o no? Porque hay gente que muchas veces ama tanto la herencia que el padre construyó durante toda su vida de esfuerzo y de trabajo, que están rezando, mi hermano, para que se muera, para que le deje toda la herencia. Este viejo que no se acaba de morir, yo quiero la casa que me gusta, ese carro me encantó. No lo dicen de la boca para afuera, pero mi hermano, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces esos hijos no aman a sus padres. De la boca para afuera le dicen que lo aman. Y le dicen que lo aman para que los padres digan: ay, qué lindo, entonces voy a dejar la casa a tu nombre. Cuando Dios dice, cuando la Biblia dice deleítate a sí mismo en el Señor, lo que está diciendo es: ámalo por lo que Él es. Damas y caballeros, las bendiciones de Dios son maravillosas. Claro que sí, son hermosas. Pero uno no debe seguir a Dios por lo que Él nos puede llegar a dar. Hay que seguir a Dios por lo que Él es. Él es bueno. Él es nuestro Padre. Él es hermoso. Él es precioso. Él es grandioso. Él es eterno. Él es bueno. Él es divino. Es maravilloso, mi hermano. ¿Habrá alguien que ame al Padre Celestial en este lugar? ¿Habrá alguien que le diga: papá, yo te amo por lo que tú eres? Eres hermoso, eres precioso, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Damas y caballeros, eso es maravilloso. Oh, el Padre se alegra cuando ve que los corazones de sus hijos están envueltos en amor hacia Él. La Biblia dice en el Salmo 91: por cuanto has puesto a Jehová, que es mi hacedor, por tu habitación, por cuanto has puesto tu amor en Él, Él te protegerá de todo mal. Hay que poner el amor en Él, no en lo que Él tiene. En una sociedad materializada como la que nos toca vivir hoy, donde hay un sinnúmero de ministerios y de iglesias que le enseñan a la gente a amar la materia. Vamos, ¿cuántos creen que Dios le va a dar la casa de sus sueños? ¿Cuántos creen que Dios le va a dar el carro de sus sueños? ¿Cuántos creen que Dios le va a dar plata? ¿Cuántos creen que van a ser millonarios? ¿Cuántos creen que van a tener esto? ¿Cuántos creen que van a tener lo otro? ¿Cuántos creen que Dios lo va a llevar de vacaciones al lugar de sus sueños? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y la gente va ahí diciendo: ay, qué linda palabra. No, qué linda palabra. Te enamoraste de lo que Dios tiene. Damas y caballeros, eso es secundario. Dios no tiene problema con darnos cosas y darnos bendiciones. Eso es secundario. A Dios le agrada a la gente que se acerca a Él para amarle, para adorarle, para exaltarle, para humillarse, para reconocerlo, para decirle: Padre, yo te amo a ti, en ti me deleito. Habrá alguien que se ponga de pie en esta noche y le diga: yo me deleito en ti, mi Padre. Yo me deleito en ti. Solo tú eres lo más hermoso que yo tengo. Aleluya. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Gracias, Señor. Para adorarte vivo yo, Para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Solo para adorarte vivo Oh, yo, como dice iglesia, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. aleluya. Y sigue diciendo el Salmo lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él, ¿qué va a hacer? Te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Habrá alguien que lo crea en esta noche. Le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a decirle una vez más: Señor, para adorarte es que vivo yo. Para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Vamos, que salga de lo más profundo de tu corazón. Vamos a decirle con todas nuestras fuerzas: Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar, para adorar, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar, para adorar, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Para adorarte. Señor, en esta noche oro por tu pueblo. Te agradecemos por esta palabra que has sembrado en nuestro corazón. Qué bien nos hace conocerte. Qué bien nos hace aprender de tu palabra. Qué hermoso es saber que tú no eres una religión muerta. Tú eres un Padre celestial vivo y eterno, que se deleita en vernos adorarte y glorificarte, Señor. Padre, en esta noche extiende tu mano de poder sobre cada familia representada en este lugar. Obra en cada corazón. Provee todo lo que tu pueblo necesite conforme a tus riquezas en gloria. Protege a tus hijos e hijas de los males que afectan esta sociedad. Guárdanos de las tentaciones de este mundo. Protege nuestro corazón de toda impureza. Ayúdanos a caminar en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de una generación que cada vez se aleja más de ti, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Te pido que provoque fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y que nos ayudes a serte fiel hasta que tú decidas llevarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Muchas bendiciones a quienes se han conectado por SL Live. Nos vemos el domingo 9:15 y 11:15. Gloria al Señor.